Hola, buenos días. Soy la doctora Ivette Gutiérrez, muchas gracias por la invitación. Soy cirujana, endoscopista y cirujana bariatra. Entonces, voy a ser muy breve, mi plática es muy cortita. Normalmente, en esta plática, hablaba solamente de la panza en el embarazo, porque es como el foco principal para todas las mamás. ¿Qué pasa con su panza y cómo estaba, cómo pretendían que estuviera y qué pasaba? Y para fines prácticos, siendo cirujana, hay una gran diferencia entre tener una pancita que tiene flacidez por la piel o muchas estrías o que cambia de característica, antes se la veían de cierta forma y ahora no, y tener una hernia abdominal o tener una diástasis de recto o una hernia umbilical, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso específicamente que reparo, ¿no? Pero por otra parte me gusta haber cambiado el título de la plática, dado que normalmente cuando tienen un bebé, todas las mujeres, ¿no?, enfocan toda la atención solamente al bebé. Entonces, toda la atención que va en torno al bebé es ir al pediatra, ir al ginecólogo y que mire cómo está el bebé, si late bien, si no. Y todas las mamás se dejan a un lado, siempre, siempre, siempre. Y claro que esto pues es natural y es normal, ¿no? Pero hay cierto grado de cosas que no son tan normales. Entonces a mí me gusta que, o me pasa, que las mamás deben de tener como cierta preparación, la cual nunca nadie les dice cuál es, a dónde ir o qué hacer cuando se preparan para ser mamás y tienen cambios que sí o sí van a afectar su autoestima, su anatomía, su ropa, su aspecto y todo, ¿no? Y hay unos que no son médicamente correctos y hay unos que sí, ¿no? También pasa que las mamás no saben muy bien, a nadie le enseñan cómo ser mamá, ¿no? Entonces, no saben muy bien qué libro leer, de qué les va a pasar o qué esperar cuando están embarazadas y qué esperar como un poco después, ¿no? Entonces, yo soy endoscopista y veo muchas pacientes con síntomas gastrointestinales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemorroides, ¿no? Es algo que les pasa a muchísimas y que pues no le preguntan al ginecólogo porque pues ya no dio tiempo, ¿no? No le preguntan al pediatra porque él no es, ¿no? Entonces les da mucha pena además decirlo y es algo como que queda encasillado en algo que nadie sabe a quién preguntarle, qué esperar, qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? El reflujo, ¿no? Tener vómito, ¿no? Todas las pacientes que tienen colitis, pues se les acentúa muchísimo, ¿no? Y a veces esa colitis no se quita cuando pasa el embarazo, ¿no? Y como siempre lo van dejando pasar y dejando pasar y dejando pasar, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero decirles que médicamente sí hay cosas que podemos hacer para hacer que todos estos cambios sean mucho más armoniosos, ¿no? Y una de esas, pues, es el peso, ¿no? Desafortunadamente, es muy importante, o el embarazo se vive de formas muy diferentes si es una persona que llegó a embarazarse esperándolo y teniendo un peso muy cercano al normal, a alguien que llega a un embarazo con cierto sobrepeso, ¿no? Y luego, evidentemente, pues suben más de peso, ¿no? Entonces, una de las cosas como súper importantes es la obesidad en relación al embarazo. Es algo que tienen que tomarlo muy en cuenta. No es normal que subas 15 kilos de peso y te quedes con 17 al año, ¿no? O sea, no es normal. Tampoco es normal esperar que con la lactancia vas a bajar los 12 que te sobran. ¿No? Tampoco, ¿no? Entonces, creo que a veces falta de un poco de conciencia o de que alguien te diga, bueno, cuando tienes sobrepeso o obesidad, tú no debes de subir los 4 kilos esperados para este mes, ¿sabes? O sea, necesitarías contenerlo. Y otra cosa muy importante es que el embarazo es un momento en el que nuestro cuerpo trabaja más. Entonces sí podrías hacer que tu cuerpo, digamos, que trabaje a tu favor, ¿no? O sea, digamos, esos 8 kilos de más, podrías recuperar tu peso normal cuando estás embarazada, ¿no? El esquema más normal, es decir, tuve el primer bebé, ¿no? Y pues subí como 7 kilos, ¿no? Y luego pues me distraje, ¿no? Y llegó el segundo bebé y subí otros 7, ¿no? Y ahorita ya Juanito tiene 3 años, ¿no? Y tengo ya 22 de más, en realidad, ¿no? Entonces eso hace que no esté como
en condiciones ideales, ¿no? Entonces, una de las cosas que médicamente vale la pena hacer es tener un embarazo planeado en donde cuides justamente el peso y tú cómo subes de peso y sobre todo estrategias para que tú logres regresar a tu peso normal, ¿no? A mí siempre me gusta decir que el cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? Entonces cuando te dicen, vas a subir 12 kilos o 12 a 15, eso tiene que ver con los 3 del bebé, los 2 de la leche, que el cuerpo hace más sangre, más plasma, más, o sea, miles de cosas que están hechas para que cuando tú salgas del hospital no tuvieras que tener muchos kilos de más, ¿no? A la par, bueno, esa es la parte, ¿no? Que hay que cuidarlo y que durante el embarazo, si tú tienes sobrepeso o obesidad, tienes que tener cuidado con cómo subir de peso, ¿no? La segunda parte, que es como algo que está muy de moda, algo que, bueno, no de moda, pero debiera de ser, cada vez hay más información al respecto, es la alimentación, ¿no? El tipo de alimentación que debes de tener, ¿no? Es muy fácil escuchar, comemos por dos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cierta como flexibilidad de estar contento porque tienes un bebé y porque estás embarazada y porque obviamente todos esperan que te salga una panza y nadie te va a decir te ves gorda, ¿no? Porque estás embarazada, ¿no? O sea, entonces dices, listo, aquí hay como un colchón, ¿no? Pero hay quien dice, bueno, comemos por dos, pero después se vuelve un problema tener esos dos encima, ¿no? Entonces, la alimentación es súper importante. Y podemos tener 1.000.000 de dietas. Siempre me gusta decirles que hay muchos estilos, ¿no? Isagenix, Pronocal, Cele, la cetosis controlada, la de las cuentas de calorías, y al final todas se resumen a lo mismo. Cuando tú crees que te sometes a un régimen de dieta, en realidad no lo estás haciendo pensando que así comerás eternamente, sino estás diciendo, pues ahorita me aguanto porque estoy a dieta y entonces me restringo de X cosas, pero no estás generando como un hábito de alimentación, que es lo que al final es lo que hace un resultado efectivo y duradero, ¿no? Siempre es importante tener una asesoría al respecto, ¿no? Porque no sabemos, muchas veces consideramos que ciertos alimentos son muy buenos, ¿no? ¿No? Hay quien toma mucha matcha, ¿no? Pero con leche y azúcar, ¿no? Entonces no porque es verde es buena, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo como muy en cuenta, ¿no? Y la otra cuestión muy importante es que la alimentación de cada quien es completamente diferente. Y cuando hay un bebé, esta se enloquece, ¿no? Porque las mamás no comen como comían antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no duermen. Y entonces cuando tú te estás despertando 3, 4 veces en la mañana, en la madrugada, pues tú te puedes comer lo que se te acerque porque estás súper hambrienta, ¿no? Porque ya pasaste toda la noche, pero así van a pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces el problema es como confiarse en decir, bueno, el primer mes pues estará bien, pero cuando las abuelas te dicen nunca vas a volver a dormir igual, pues tiene un poco de razón, ¿no? Cierto es que los primeros 3 años están amoladas, ¿no? O sea, la verdad es que no van a poder reproducir sus hábitos, su dieta, su actividad, su sueño ni nada, ¿no? Entonces es como muy importante también permitírselo, ¿no? O sea, no vas a volver a ser mamá, tampoco es grave, sí puedes estar un poco chubby, no pasa nada, ¿no? O sea, sí vas a comer galletas en la madrugada, listo. Lo que no debes de hacer es como dejarte ir completamente, ¿no? O sea, hacerte una persona con hábitos y un aspecto completamente diferente, ¿no? Y muchas veces no sabes cómo hacerlo porque cuando lo piensas dices, voy a la nutrióloga, ¿no? Y pues de que aquello me cuento 5 chícharos, 4 ejotes, peso los jitomates, así, pues va a ser casi imposible con mi vida diaria, ¿no? Entonces lo que es importante de esto es que tengas una asesoría de alimentación que genere hábitos que perdures y que en tu contexto los puedas llevar a cabo, ¿no? A veces puede ser tan fácil como comprar un snack con proteínas y tenerlo listo en la bolsa y cuando estás corriendo lo agarras, ¿no? Entonces es como muy importante que sepan que no deben de ser radicales en ese momento donde son mamás y donde más importante es el bebé, pero no se deben de descuidar, ¿no? Y la otra que es muy importante es, hay muchas mamás que quisieran hacer actividad física y no saben qué actividad física hacer, ¿no? Entre el miedo de
qué pasa con el bebé, o qué cambios, o qué esperar, o qué hacer para ser mejores mamás o tener mejores condiciones, a veces no se eligen los ejercicios adecuados, ¿no? Entonces, específicamente en la pared abdominal hay que diferenciar dos cosas. Hay una que se llama aponeurosis, que es una capa, que es la capa que está entre nuestros intestinos y atrás de la piel, el músculo y la grasa, que es una capa de nuestro cuerpo que es en la que hay muchos más problemas, ¿no? Entonces, si ustedes lo imaginan, cuando nosotros tenemos un hijo, ¿no? Nuestro útero normalmente mide 6 centímetros, más o menos, y va a medir como una maleta de básquet, un poco más, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es perfecto, se los repito, está hecho para eso, tenemos capas de músculo, está la piel, está la grasa, ¿no? Tenemos justo las mujeres una pelvis, una es más grande que otra, pero justo se clava el bebé, se va para atrás, ¿no? O sea, se acomoda, pero sí hay mujeres que tienen un problema en la pared abdominal y que cuando no se detecta o diagnostica de forma oportuna, sí pueden tener mucho más problema que otras, ¿no? Entonces, lo que yo les sugiero es, la persona ideal para ver una panza y una hernia es un cirujano, ¿no? Entonces, lo que nosotros les invitamos a hacer en ATIN es que no se esperen a que ya tengan la hernia umbilical fatal, ¿no? Entonces, sugerimos que hagan ejercicios hipopresivos. Les decimos cómo. Esos ejercicios hipopresivos se hacen desde antes de que sepas que vas a tener un bebé, cuando lo estás planeando, y los primeros entre 4 y 5 meses del embarazo, de acuerdo a cómo va tu panza, ¿no? Ya que pasa ese tiempo, es de valor haberlo hecho ese tiempo porque digamos que tu abdomen como que se pierde ya entre el 5º y el 9, ¿no? Y después sí tiene memoria. Entonces, si tú aprendiste a hacer esos ejercicios, desde el día posparto vas a poder empezar a hacer otra vez como ese esfuerzo en la panza para poder volver a retomar que esa fuerza se haga, ¿no? No se deben hacer abdominales, ¿no? Es algo como súper importante. No deben de irse al CrossFit cuando están, ¿no? O sea, son ejercicios que no están coordinados, que no están asesorados y que normalmente lo que hacen es, cuando ustedes hacen un abdominal, empujan todo hacia adelante y entonces sus músculos están conteniendo al bebé y cada que hacen un abdominal, los abren, ¿no? Entonces, entre más distancia haya, es menos probable que eso se afronte, ¿no? Normalmente las diástasis de recto pueden ser de muchos tipos. Puede ser solo arriba, una pelota que tienes arriba, junto al ombligo o todo el abdomen, ¿no? Y es importante que lo revises porque normalmente en el posparto inmediato vas a tener que hacer muchos ejercicios hipopresivos para recuperarla. Si tiene memoria la recuperarás más pronto, pero en los primeros 6 a 18 meses no debes de hacer nada más que ejercicios hipopresivos. Mientras estás embarazada, los ejercicios hipopresivos sirven no solamente para tener una buena, digamos, fortaleza en la panza y en el abdomen, sino también sirven para tener un buen eje de postura, que es súper importante en el embarazo. La mayoría de las mujeres dicen, es que ya no puedo con la ciática, me duele justo aquí, es que la cintura. Y eso fue, estuvieron los 9 meses así, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar como alineado. Debes de aprender a hacer como ejercicios para que lo mantengas en un eje correcto y a su vez que mejores la estabilidad de tu pelvis, ¿no? También hay muchísimas opciones para hacer ejercicios de flexibilidad y de equilibrio que los requieres con el embarazo, con el tiempo. No sé si recuerdan las que estuvieron embarazadas que como que ya no miden la panza, ¿no? Como que de repente se caen más de lo normal, como que el zapato se la pasan ahí como tropezándose, ¿no? Y eso es porque tu eje está completamente distorsionado, ¿no? Entonces, tienes que encontrar como un equilibrio para que eso no tenga ningún estrago, ¿no? Entonces, trabajas nada más piso pélvico, cintura escapular y abdomen, ¿no? Que es como lo importante, ¿no? Las fajas, ¿no? La panza va a ser un desastre, ¿no? Pero puede ser un peor mal o un mal regular, ¿no? Y hay dos cosas importantes. Una, si es que tienes una hernia y una diástasis de recto, y otra, pues que la piel se estiró, ¿no? Y listo, ¿no? Y tiene daño, tal cual.
La piel va a tener flacidez, va a tener estrías, va a tener cambios de coloración y no hay nada que hacer con eso, ¿no? Bueno, nada sí. El cirujano plástico te puede estirar perfectamente lo que te sobra. No a todas les puede estirar eso, pero eventualmente no es lo mismo llegar a un procedimiento, decidir hacerse algo estético cuando tienes un problema en la pared abdominal, porque lo otro va a ser algo estético, te va a mejorar el aspecto de la piel, pero tu abdomen te va a sostener el resto de la vida. Entonces eso es como importante diferenciarlo. No es lo mismo tener un abdomen flácido de piel a un abdomen patológico, una enfermedad de apoyo y de soporte, ¿no? Entonces eso hay que saberlo diferenciar. No todas las mujeres son iguales, no todas miden igual, no todas hacen las mismas estrías, no todas tienen la misma flacidez, no todas se recuperan tan pronto, ¿no? Entonces, entrar en este rol de los mitos de esta crema es la que te tienes que poner, y si te la pones a las 3:30 de la mañana te viene mejor. Y están las pobres intentando hacer todo y no te la pusiste a las 3:30, no funciona. No la conseguiste, esta la traen de Estados Unidos, ¿no? Típico. Ponte cualquier cantidad de cosas, cebolla, sábila, úntate romero, fájate después de, ve al estilo. O sea, en realidad, las características de la piel son únicas en cada mujer. Y si tiene estrías cuando fue su adolescencia, es poco probable que no tenga ahora que va a tener un embarazo, ¿no? Y lo único que hay que hacer al respecto es tener una hidratación adecuada, ¿no? No importa la crema que sea, no importa de qué tan lejos la traigan, no hay ninguna infalible, es solo hidratar la piel, ¿no? Entonces, otro de los grandes mitos es la faja, ¿no? Están las pobres, recién paridas, ¿no? Salen del hospital con no sé cuántos, los juguetitos, la pañalera, no saben ni qué onda cuando van a llegar a la casa, y la cuñada, fájate porque si no va a ser un desastre. Y están las pobres, ¿no? Que se tienen que acostar y ahí se aprietan todo, ¿no? Y no les queda, ¿no? Muchas compran una mediana, ¿no? Salen del hospital, no les queda la mediana y ¿no? Todo el mundo angustiado porque necesita el extra large, porque si sale del hospital sin faja va a ser un desastre, ¿no? Entonces, no, tampoco, ¿no? Hay fajas que son buenas, ¿sí? ¿Cuáles son las fajas que son buenas? Las fajas que tienen un apoyo, los hombros, la cadera y sostienen el abdomen y no te aprietan. Entonces, es una faja que parece tormento chino, o sea, no es cómoda, no, o sea, ¿y a qué te va a ayudar? A que tengas una buena postura y que tú, en la recuperación de antes tener una panza así, cuando tú la sientes pegada, sientes cierto confort. Pero no quiere decir que eso vaya a ayudar a algo, ¿no? Si tú aprendiste a tener una buena postura durante el embarazo y tienes una adecuada higiene de columna y demás, no tendrías por qué requerir una. Puedes decirme, yo siento que estoy más segura. Entonces, está muy bien elegir alguna que te dé apoyo, pero de aquí a acá. No te debe de apretar, no te debe de raspar, no te debe de... ¿no? O sea, necesita tener un apoyo. Ahora, depende mucho también, cuando van a la consulta, yo les digo que lleven la faja, ¿no? Para ver cómo se la ponen y cómo les queda, ¿no? Porque típico que es una faja que va de aquí a acá y que llega hecha chicharrón, así como en el ombligo, ¿no? Y llega la pobre mujer, o sea, está incómoda, eso en vez de ayudarla, la perjudica, ¿no? Entonces no estoy diciendo que ninguna faja, pero que deben de elegir una faja que sea adecuada, pero si ustedes pudieron tener un adecuado apoyo, son conscientes de cómo caminar, de guardar la posición del abdomen, no van a requerir de una faja más que para sentir cierto confort, y en ese contexto no van a esperar que sea una faja que las tiene así de reduzca 2 medidas hoy, no va a pasar, ¿no? Que es importante. Tengo ¿no? preguntas. Sí. ¿Puedo? Es que están preguntando aquí. Entonces, dice una mamá, ¿tú las fajas que sirven para reacomodarte por dentro y que no quedes tan floja después del parto, no es cierto? Nada se te movió.
Dejó de haber una sandía y un bebé dentro, va a salir, tu útero tiene un tiempo para regresar a su tamaño, en donde es esperado que tengas ese chícharo. Me gusta porque yo tengo una presentación donde veo a, ¿cómo se llama esta? La duquesa de Inglaterra. Kate. ¿No? Que sale con el bebé y le ves, pues parece que sigue embarazada, pero ya tiene el bebé aquí, ¿no? O sea, le pasa a todos, no hay manera de que tú salgas abdomen plano del hospital. ¿Qué pasa? Tienes cierto tiempo para que tu útero regrese a su tamaño, ¿no? Pero también en este inter también hay que ser conscientes que va a haber cambios, ¿no? Y que ahí hubo un bebé y pues ni modo, ¿no? O sea, no va a quedar igual que cuando no tuvo. Ahora, de que los aspectos pueden ser mejores o peores, sí, pero adentro nada se te desacomodó. O sea, ni nada se te puede acomodar, o sea, no. Tu útero vuelve al tamaño que es. Tienes sangre de más, plasma de más para, digamos, atender el parto, porque el cuerpo es como muy abusado, entonces hace de más por si pierdes, si tienes hemorragias, entonces eso va a bajar. Cuando llegan a un hospital, obviamente tienen suero, ¿no? Entonces tienen, pues por lo menos ponemos normalmente 1 litro cada 8 horas, cosa que normalmente tu cuerpo no está acostumbrado a tener, ¿no? Además de eso, tienes que estar como sobrehidratado, tienes una buena cantidad de peso y cambios en los senos por la leche, si te baja, ¿no? Pero realmente nada se desacomodó, ¿no? Entonces eso es importante. También preguntan que las que no pudieron hacer ejercicios hipopresivos, ¿cuánto tiempo después los pueden hacer? Siempre hay que saber hacerlos, porque cuando menos lo piensan, viene el segundo, viene el tercero, como quedó, quedó. O sea, al final del día, esto es un ejercicio que no es exclusivo para las mamás, ni para la gente que se va a embarazar, sino es un ejercicio que tiene la teoría de hacer el abdomen o fuerte, pero por medio de movimientos que lo que buscan es hacerlo hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, son los ejercicios ideales para una mamá, pero siempre es buen momento para empezar a hacerlos, aunque no tengas planes de mamá. Dice otra mamá, yo tengo 45 días de mi cesárea, mi cicatriz me quedó hundida y se ve fea porque es vertical, ¿qué puedo hacer? Bueno, la cesárea es otra historia, ¿no? Últimamente, las cesáreas están monísimas. Todas las que tienen cesárea dicen, mira, ni se me ve, ¿puedo usar bikini? Sí, pero tienen que tomar en cuenta que sale un bebé de por lo menos 2,5 kilos a 3 por una incisión de este tamaño, ¿no? En la piel, y en ese inter hacia abajo tenemos piel, grasita, músculos, todos los ligamentos que fijan todos los músculos hacia abajo, y los ginecólogos y las mamás se fijan en que esté solo abajo, ¿no? Entonces, por ahí tengo una diapositiva donde se ve las fotos, pero ustedes lo pueden ver. Vean cuánto mide su bebé de hombro a hombro, que es la parte más grande, ¿no? No corresponde a la herida, ¿verdad? Pues no. Entonces, pero cuando salen del hospital, todas dicen, a ver, me quedo perfecta, ¿no? Quiero la herida más pequeña que hay, ¿no? Entonces, hay indicaciones para cesárea y no está mal, ¿no? Que tengas una cesárea, porque finalmente, pues así pasa, ¿no? Pero va a tardar en pegar, ¿no? Y va a tardar en recuperarse y tener fuerza, porque no se pierde solamente un plano, sino en esa incisión se va músculo y inciden en la aponeurosis, que es la que les comento, ¿no? Una cosa importante es que donde haces una incisión puede haber una hernia incisional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues es una hernia que sale en una parte de la pared, ya sea así o donde sea, que normalmente estaba intacta y que ahora pues entraste, ¿no? Entonces, las cicatrices hay que ver cómo están, porque las cicatrices pueden ser que cicatrizas mal y pues es mala suerte, porque pudo ser que que no se te ve tan bonito como debe ser. Pero las cicatrices a veces tienen hernias adentro, ¿no? Y eso es lo importante a ver, ¿no? Por otro lado, 45 días, calma, ¿no? Falta, ¿no? O sea, 45 días es poco, todavía ni se termina de desinflamar, entonces, con calma, ¿no? No hay que apresurarse a pensar que hay algo mal hasta que pase un poco de tiempo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Elsa? No, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo?
yo tal vez una, pero por ejemplo, cuando tienes una hernia de ombligo o de plano se te abren los músculos, ¿no? Y parece que te sale un alien cada vez que te levantas, ¿te puedes operar en ese momento? ¿Tienes que esperar a tener ya todos los hijos que quieres tener? ¿Cuándo es el...? Y la otra pregunta que a mí me hacen mucho es, ¿hay una alternativa que no sea quirúrgica? O sea, si sale el alien, ¿puedo hacer ejercicios hipopresivos o fajarme o algo? ¿O necesariamente me tengo que operar? Ese es mi coco de toda la vida, porque lo primero que les pregunto cuando veo una hernia es, ¿cuántos hijos más vas a tener? Y nunca pueden decir, porque está el bebé chiquito y dicen, no, ahorita yo cómo podría decir, ahorita te digo que ninguno, pero pues es que Juan dice que sí quiere un hermano y yo no sé, ¿no? Entonces, las hernias se operan cuando tienen una paridad satisfecha o cuando se complican. Entonces, si tú me dices, a todas las mujeres no es muy conocido, se les bota el ombligo, ¿no? Entonces, todas las mujeres cuando están embarazadas tienen un cierto grado de, la cicatriz umbilical es un orificio que está un poco más grande de lo normal. Entonces, esa no se debe reparar hasta que no tengan ya todos los hijos que deben de tener, siempre y cuando sea una hernia pequeña y que no dé problemas, ¿no? El problema que hay con una hernia real es que es un defecto anatómico. Hay un orificio que normalmente debería ser así y está así. Entonces, las tripillas van y se meten donde no deben de meterse, ¿no? Entonces, es mecánico. No hay nada como entrar en la cirugía, regresar la tripa que no debía estar ahí y cerrar este orificio. No hay más. ¿Qué pasa? Cuando están recién paridas o cuando tienen todavía un tiempo razonable, se sabe que la diástasis de recto está en más o menos el 80% de las mujeres que recién tienen un bebé. Entonces, si tú te haces un estudio en ese momento o te revisan, es esperado que esté abierto. ¿Cuándo empieza a ser esto un problema? Ese porcentaje va bajando conforme pasa el tiempo, pero les podría decir que en proporción, más o menos, solamente el 20% de las mujeres al año tienen una diástasis de recto que es, digamos, corregible con ejercicios. Si tú te esperas a que en el año empiezas a hacer ejercicios hipopresivos, no estás viendo el beneficio que tienes de hacerlos. Entonces, lo que normalmente yo hago es, empiezan a hacer los ejercicios y excepcionalmente después de un año de hacerlos, va a cambiar, ¿no? Si tú los hiciste metódicamente, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan que al principio la gran mayoría tienen una diástasis de recto, pero en sí las únicas mujeres que van a terminar en cirugía son más o menos el 5 al 12%, que es un porcentaje muy bajo, que son aquellas que tienen el alien, siguen con el alien, hacen hipopresivos, siguen o mejora demasiado poco. Entonces no todas son quirúrgicas, de hecho la minoría, pero también tiene que ver, por eso tiene que ver con qué tan trabajado esté, qué tanto hayas hecho por ello, ¿no? Entonces, lo importante es tener un diagnóstico oportuno y que empieces a trabajar en ello, ¿no? Y saber que no vas a tener un cambio de un día a otro, ¿no? ¿Y la cirugía es abierta o puede ser laparoscópica? Depende de tu defecto. Hay gente que tiene un defecto chiquitito aquí arriba. Entonces, cuando a mí me preguntan si puede ser laparoscópica, digo sí, porque yo hago cirugía laparoscópica y es la que más me gusta. Sin embargo, es un defecto que está tan arriba que donde yo pongo mis incisiones, que son de 2 centímetros, están muy lejos de donde es, ¿no? Entonces habría que hacerlo. Si es una persona que está pensando que en alguna vez sería abierto para hacer una abdominoplastía, es el mejor, o sea, digamos, no estaría mal saberlo, dado que abren de lado a lado. Entonces muchas veces entramos en conjunto con un cirujano plástico, yo arreglo la pared y está todo abierto, ¿no? Y luego ya nada más estira la piel, ¿no? Entonces depende qué es el tamaño, qué es cómo redujo y qué característica tiene, ¿no? Hay unas que son muy bajas y sí, pero sí hay reparaciones laparoscópicas de pared abdominal, ¿no? Es que yo no me di cuenta, o sea, después del embarazo no la sentía. ¿Cuánto tiempo sentí? Claro. Sí hay factores de riesgo para tener diástasis de recto, pero sin duda el momento más crítico es al bebé de término.
¿no? Justo en ese momento es cuando se espera que se tiene, y en el posparto inmediato más, ¿no? Hay factores de riesgo como por ejemplo tener gemelos, ¿no? Pues es algo que pasa, ¿no? Tienen más panzas, ¿no? Pero si es unos gemelos que fueron prematuros, no tanto. O sea, realmente varía con cada mujer, ¿no? Pero es poco probable que tengas después del embarazo algo y que después sea algo más, ¿no? Entonces normalmente la tienen la mayoría en la fase más álgica. Y otro factor de riesgo es el segundo bebé, ¿no? Tú sí pudiste tener una diástasis de recto bastante aceptable, que mejoró, y en el segundo ya no mejoró tanto, ¿no? Porque pues no es como una liga, ¿no? Pues la primera estirada aguanta, pero la segunda ya no tanto, ¿no? Y los tejidos y la característica de los tejidos pues es diferente después de un bebé, ¿no? Lo que sí es muy importante es que entre el primero y el segundo lo hayas atendido, porque eso sí puede tener un mejor resultado en el segundo, ¿no? Eso es importante que lo sepan, ¿no? Que si dicen, bueno, para reparar las hernias hay que esperar a que tengas paridad satisfecha, pero para el aspecto de los ejercicios no hay que esperar, hay que hacerlo en cuanto antes mejor. ¿Okay? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, los espero en ATIN para una consulta muy larga, ¿no? Muy bien.